Buenos días, soy el doctor Sebastián Cebrián. El día de hoy vamos a ver la fisiopatología de los trastornos tubulares. Como su nombre lo dice, tubulares va a ser todas aquellas patologías que van a afectar a los túbulos de la nefrona, desde el túbulo contorneado proximal hasta el túbulo colector medular. Todas estas patologías van a estar divididas justamente en base a la zona del túbulo que afectan. Comenzamos con el túbulo contorneado proximal. Acá vamos a tener primero la hipofosfatemia familiar. Recordad que en el túbulo proximal se reabsorbe la mayoría de iones, la mayoría de sustancias en general, aminoácidos, fosfato, glucosa, sodio, todo se reabsorbe en el túbulo contorneado proximal, salvo el magnesio y el yodo. La hipofosfatemia familiar va a ser una enfermedad ligada al sexo, al cromosoma X brazo corto, y se va a caracterizar por una deficiencia en la reabsorción de ion fósforo a nivel de este túbulo colector, a este nivel de este túbulo contorneado. Pero como no se afecta la reabsorción de calcio, porque el calcio se reabsorbe a otro nivel, no va a haber una hipocalcemia o una hipercalcemia como se esperaría en algunas hipofosfatemias. Recuerda que la hipofosfatemia elevaría la paratormona y la paratormona generaría hipercalcemia. Pero eso no ocurre porque la única alteración está a nivel de lo que es la absorción de fósforo. Y no es importe con calcio, entonces no hay alteración del calcio normalmente. Como ven en la imagen, normalmente hay normocalcemia con paratormona normal. El cuadro clínico va a depender de la edad. En los niños de 6 a 12 meses se va a caracterizar por un retraso de crecimiento y en los adultos por la presencia de talla baja y una enfermedad ósea residual proveniente del cuadro clínico manifestado durante la infancia. El tratamiento va a ser básicamente fósforo oral y vitamina D hasta la adolescencia, porque en la adolescencia se regula el crecimiento y el paciente no hace mayor sintomatología posterior a haber completado el crecimiento. La segunda patología importante es la glucosuria. La glucosuria es una alteración en la reabsorción de glucosa con sodio que ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal por el transportador conocido como el SGLT2, que es el transportador sodio-glucosa tipo 2. Hay una alteración genética donde no funciona adecuadamente ese receptor, por lo tanto no se reabsorbe de manera adecuada la glucosa. Entonces comienza a aparecer glucosuria en orina. No confundir con la glucosuria del diabético, eso es diferente. La tercera patología es la cistinuria, donde hay una incapacidad de convertir la cistina en metionina, entonces comienza a aparecer la cistina en orina. El problema es que esta cistinuria predispone a la presencia de cálculos renales, y como es una enfermedad por deficiencia enzimática, son cálculos renales a repetición de cistina en el paciente. Y en este caso hay que alcalinizar la orina, ese es el tratamiento, para evitar que se precipiten y formen cálculos renales, que es la mayor complicación de la cistinuria. La cuarta patología importante es el síndrome de Fanconi. El síndrome de Fanconi es una alteración, como dice acá, primaria o secundaria. Primaria es autosómica recesiva y secundaria es debido a algunos patógenos, sobre todo ambientales, que afectan el crecimiento adecuado. Las manifestaciones del síndrome de Fanconi van a ser una alteración en todos los cotransportadores acoplados a sodio. El tratamiento lo vamos a ver en un ratito, prefiero explicarles en esta imagen. Esta imagen es del túbulo proximal. Acá tenemos la reabsorción de todos los iones o de sustancias, aminoácidos, glucosa, fosfatos, dependen del cotransporte de sodio. Como ven, ingresa sodio, ingresa aminoácido, ingresa glucosa, ingresan fosfatos. El sodio que ingresó se reabsorbe junto con agua por el reingreso, por la bomba de sodio-potasio ATPase. El sodio, a su vez, como vemos en esta imagen, se va a reabsorber con hidrogeniones, se va a intercambiar y el hidrogenión se va a unir al bicarbonato que está en la orina.
por la anhidrasa carbónica va a formar ácido carbónico y el ácido carbónico se va a disociar en CO2 y agua. Ambos van a ingresar y nuevamente van a repetir el ciclo en el caso del CO2. Va a formar bicarbonato e hidrogeniones y el bicarbonato va a salir junto con el sodio para ser reabsorbido. Cualquiera de esas formas puede ocurrir para que el sodio ingrese al torrente sanguíneo. En el caso de la glucosuria, como dijimos, es una alteración del SGLT tipo 2. En el caso de la alteración del fósforo, vendrá a ser la hipofosfatemia familiar, y cuando todos los transportadores de sodio se vean afectados, se va a llamar síndrome de Fanconi. Hay otra patología importante que afecta al túbulo proximal, que es la deficiencia o la alteración de la anhidrasa carbónica. Eso nos devendría en una enfermedad conocida como la acidosis tubular tipo 1 o proximal, que la vamos a ver más adelante. Esas son todas las patologías que pueden afectar al túbulo proximal. En el caso de la ascendente gruesa de Henle, tenemos una enfermedad importante que es el síndrome de Bartter. En el síndrome de Bartter, igual que Fanconi, es autosómica recesiva, pero la alteración ya no va a estar en el túbulo proximal, va a estar en el enlace de Henle. Por lo tanto, el transportador afectado es el transportador de sodio 2-cloropotasio que tenemos a ese nivel. La sintomatología, si no se reabsorbe sodio, pérdida salina urinaria, hipocalemia severa, hipercalciuria, porque también se ve afectada la reabsorción de calcio, e hipomagnesemia, porque se ve afectada la reabsorción de magnesio. El tratamiento es dar indometacina. La característica del síndrome de Bartter es que, si bien genera todas estas sintomatologías, no eleva la presión arterial, como así va a pasar con el síndrome de Liddle, que lo vamos a ver posteriormente. En el síndrome de Bartter hay 5 tipos, por lo que el pronóstico va a depender de cada subtipo diferente. Es una pregunta en el examen, pero es bueno que conozcan que hay diferentes tipos dependiendo de la alteración genética que se vea afectada, siendo la más frecuente obviamente el Bartter tipo 1, donde se afecta el transportador de sodio 2-cloropotasio. Tenemos acá entonces nuestra rama ascendente gruesa de Henle. Esta imagen de acá en azul es la luz del túbulo. Esta acá es una célula tubular. Lo que está al costado de la célula tubular vendría a ser la sangre. Tenemos aquí nuestra reabsorción de sodio, se va a dar por un intercambio con hidrógeno y nuevamente el hidrógeno va a formar ácido carbónico, CO2 y agua. El sodio a su vez se puede reabsorber por ese transportador que es sodio, potasio 2-cloro, que es el transportador más importante que tenemos a este nivel, que también es inhibido por la furosemida. Entonces, teóricamente, un síndrome de Bartter se puede correlacionar de manera analógica, se puede hacer la analogía, en que el síndrome de Bartter vendría a ser un paciente que siempre está tomando furosemida. Por lo tanto, la sintomatología va a devenir de las mismas complicaciones que puede dar la furosemida: hiponatremia, hipocalemia, hipercalciuria, hipomagnesemia, y la hipercalciuria vendría a más predisposición de formación de cálculos renales de oxalato de calcio. Bueno, esta es la reabsorción de potasio, sale junto con el cloro por un poro y es nuevamente reabsorbido para que el sodio sea excretado por la bomba de sodio-potasio TPasa. Como vemos aquí, el magnesio ingresa por un espacio intercelular conocido como la paracelina 1, y así es como se reabsorbe el magnesio y el yodo. Magnesio y yodo son las únicas sustancias que se reabsorben exclusivamente a nivel de las ascendente gruesa de Henle. No se reabsorben en el túbulo proximal. Entonces, en el síndrome de Bartter va a haber hiponatremia, hipocalcemia e hipomagnesemia. Junto con la magnesemia, hipercalciuria. ¿De acuerdo? El tratamiento es indometacina. Seguimos avanzando y llegamos al túbulo distal. Y comenzamos a hablar del síndrome de Gitelman. En el síndrome de Gitelman, igual que Fanconi, igual que Bartter, es una enfermedad autosómica recesiva. Pero aquí se afecta el transportador de sodio-cloro. Este transportador de sodio-cloro va a explicar la sintomatología que se manifiesta en el síndrome de Gitelman. Va a generar igual hiponatremia, hipocalemia, hipocalciuria, porque en este caso ya no va a haber hipercalciuria como en Bartter, sino va a haber hipocalciuria, y ya vamos a explicar por qué.
Y va a existir también una hiperplasia del aparato yuxtaglomerular, lo que puede generar en algunos casos hipertensión, pero no es tan frecuente como en el síndrome de Liddle. El tratamiento es sintomático, manejar la sintomatología del paciente, como era en Fanconi. Fanconi también es sintomático. Ya eso estaba en la diapositiva, pero no lo llegamos a tocar mucho. Este es el túbulo distal, la imagen que está arriba. ¿Cómo es la función que cumple el túbulo distal? Para reabsorber sodio e intercambiarlo con potasio nuevamente, el sodio se puede reabsorber por la bomba de sodio y potasio, pero puede ingresar a la célula tubular de dos formas. La primera es por un transportador de calcio. El calcio ingresa y el calcio es excretado, intercambiado con sodio. Y luego el sodio sale y el potasio ingresa a la célula tubular. La otra forma es que el sodio ingrese por este transportador, que es un transportador de sodio con cloro. Y el cloro es excretado por su poro de flujo. Esas son las dos formas o cómo trabaja el sodio en la regulación de la absorción de cloro y de la absorción de calcio a nivel del túbulo distal. ¿Qué pasa si en un paciente yo estimulo más esta bomba de sodio-cloro? Por ejemplo, dándole a un paciente más cloruro de sodio. Voy a eliminar esta vía y voy a trabajar más con esta vía de reabsorción de sodio-cloro. Por lo tanto, voy a generar hipocalemia porque voy a hacer que se excrete más potasio y voy a generar hipercalciuria porque voy a hacer que el calcio no trabaje y se quede acumulado. ¿Qué pasa cuando yo a un paciente le doy tiazidas o cuando sufro de síndrome de Gitelman? Como es bloquear este transportador. Voy a eliminar esta segunda vía y me voy a quedar con esta vía de acá. Por lo tanto, se va a reabsorber más más calcio. ¿Y eso me va a generar qué cosa? Me va a generar hipercalcemia e hipocalciuria. Se va a reabsorber más sodio, pero se va a excretar más con potasio, por lo tanto va a generar hipocalemia, va a generar hipernatremia. Eso estimula la secreción del aparato yuxtaglomerular, hiperplasia del aparato yuxtaglomerular entonces. Por eso es que se explica estas patologías en el síndrome de Gitelman. Tratamiento sintomático. La otra patología es el síndrome de Liddle. El síndrome de Liddle se va a caracterizar por, en este caso, ser autosómica dominante. No como en Bartter, no como en Gitelman, que eran autosómicas recesivas. Esas son autosómicas dominantes. En el caso del síndrome de Liddle, se va a afectar el túbulo colector cortical. Por lo tanto, el transportador afectado va a ser el transportador de sodio. Pero en este caso, a diferencia del síndrome de Bartter, a diferencia del síndrome de Gitelman, donde el transportador está fallando, en este caso el transportador de sodio está hiperactivado. Por lo tanto, la clínica va a ser, si hay aumento de sodio, hay aumento de agua, hay aumento de volemia, de precarga, hipertensión arterial, característico del síndrome de Liddle. Va a haber alcalosis metabólica con hipocalemia y ahorita vamos a explicar por qué. El tratamiento es triamtereno, que es un bloqueador de los receptores de reabsorción de sodio que se van a utilizar en el manejo de estos pacientes. Tenemos acá el túbulo colector cortical. Tenemos el de naranja, la célula principal, el de morado, la célula intercalada. En el caso de ambas, va a actuar la aldosterona, como ustedes recordarán, proveniente del sistema renina-angiotensina-aldosterona. La aldosterona, ¿qué funciones va a tener en el túbulo colector cortical? Se va a encargar de la reabsorción de sodio y de la excreción de potasio. El sodio se va a intercambiar con el potasio por la bomba y si la aldosterona está actuando, se va a encargar de excretar potasio. Por lo tanto, en un hiperaldosteronismo, por ejemplo, va a haber aumento de la reabsorción de sodio y excreción de potasio. A nivel de la célula intercalar, ¿cómo va a actuar? En la célula intercalar va a actuar con CO2 y agua. El CO2 y el agua se van a reabsorber y van a formar nuevamente ácido carbónico y se va a dividir en bicarbonato y en hidrogeniones. El bicarbonato es reabsorbido y el hidrogenión es excretado a la orina por dos formas: por su
transportador propio de hidrógeno o por un intercambio entre hidrógeno y potasio. Obviamente el hidrógeno va a formar amonio, amoníaco y acidosis tubular. El bicarbonato es intercambiado con cloro y el cloro nuevamente es excretado. Se reabsorbe bicarbonato y se excreta también, se reabsorbe cloro. Como dijimos, el hidrógeno es intercambiado con potasio y el potasio nuevamente es reabsorbido. ¿Qué pasa en el síndrome de Liddle? Hay una sobreestimulación de la reabsorción de sodio. Como hay una sobreestimulación de la reabsorción de sodio, se reabsorbe más sodio y se excreta más potasio. Entonces el paciente va a ser pseudo hiperaldosteronismo, porque es como si cumpliera la función de la aldosterona, pero no es que la aldosterona esté fallando, sino es que hay una sobreestimulación de la reabsorción, porque este canal se ha vuelto loco. Se reabsorbe mucho sodio y se excreta mucho potasio. Entonces va a generar hipernatremia, y la hipernatremia generará hipertensión arterial, porque junto con sodio se reabsorbe agua, hipocalemia, y si hay hipocalemia, va a haber alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque a este nivel se va a reabsorber más potasio para tratar de compensar y se va a excretar hidrogenión. Por lo tanto, va a comenzar a generarse alcalosis metabólica y orina ácida. Esa es la fisiopatología del síndrome de Liddle, pero a nivel del túbulo colector cortical también pueden participar otras dos enfermedades más. Uno es la acidosis tubular tipo 1, que va a afectar directamente a la célula intercalada, y otra es la acidosis tubular tipo 4, que va a afectar a ambas células, tanto la principal como la intercalar. Y va a dar una clínica también de pseudo hiperaldosteronismo. En el caso de la acidosis tubular tipo 1, es importante recalcar que la alteración va a estar en la excreción de hidrógeno. En el caso de la acidosis tubular tipo 4, va a estar en ambas células. Vamos a verlo en un ratito. Este es un resumen del CTO de las principales patologías que hemos visto: Liddle, Gitelman y Bartter. La clínica resaltante de Liddle es la hipertensión arterial. Tratamiento triamtereno. Bartter, indometacina. Gitelman, sintomáticos. En el caso del pronóstico, en el Bartter va a ser incierto porque va a depender del subtipo de Bartter que esté afectado. Recordar entonces: Liddle, túbulo colector cortical; Gitelman, túbulo distal; y Bartter, asa de Henle. Nuevamente, este es un resumen. Recordar que Bartter va con tensión arterial normal y Liddle va con hipertensión arterial. En el caso de las acidosis tubulares, como habíamos dicho, en el caso del tipo 1 va con excreción de hidrógeno. En el caso del tipo 4 es todas las células corticales, es decir, es tanto la principal como la intercalada. Y en el tipo 2 es básicamente en el túbulo proximal. Todas son acidosis, pero es característico y es bien resaltante, y también es pregunta, que la acidosis tubular tipo 1 cursa con hipocalemia. Es una acidosis hipocalémica. Justamente, vamos a regresar un poco a nuestra imagen por esto de acá. Si afecta a la célula intercalar, afecta la excreción de hidrógeno. Pero ¿qué pasa a este nivel? Se excreta hidrógeno, pero se reabsorbe potasio. Si el cuerpo no reabsorbe potasio y en la célula principal lo sigue excretando, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a bajar los niveles de potasio en sangre y van a comenzar a aumentar los niveles de hidrógeno en sangre. ¿Qué va a pasar? Acidosis, pero la acidosis debería ser hipercalémica normalmente. En este caso, exclusivo, bueno, no exclusivo, pero bien raro, de acidosis tubular tipo 1, la acidosis metabólica cursa con hipocalemia. Dato curioso, pregunta de examen. Nuevamente resumen entonces: túbulo contorneado proximal, glucosuria, cistinuria, hipofosfatemia familiar y acidosis tubular Fanconi y acidosis tubular tipo 4. Rama de Henle, Bartter. Túbulo distal, Gitelman.
túbulo colector cortical, Liddle, acidosis tubular tipo 1, acidosis tubular tipo 4. Y en el túbulo colector medular tenemos la diabetes insípida. La diabetes insípida es una alteración de la antidiurética producida en el hipotálamo, el núcleo supraóptico y paraventricular, almacenada en la neurohipófisis. Esta antidiurética, también llamada vasopresina, tiene dos receptores, B1 y B2. Los B2 son los que se encuentran a este nivel del túbulo colector cortical y se van a encargar de la reabsorción de agua libre. ¿Cómo los voy a diferenciar? Una diabetes insípida neurogénica, es decir, donde el problema está en que no produzco antidiurética, y una diabetes insípida nefrogénica, donde no hay receptores B2. Yo le voy a dar al paciente vasopresina. Si el paciente después de vasopresina mejora su clínica de diabetes insípida, el problema está en que no está produciendo antidiurética. Entonces el problema es hipotalámico, es una diabetes insípida neurogénica. En cambio, si el paciente no mejora, es porque la deficiencia está en los receptores. No importa qué tanta antidiurética le dé yo, el riñón no le hace caso. Entonces será una diabetes insípida nefrogénica y el tratamiento va a cambiar dependiendo de cuál sea la patología. Muy bien, un par de preguntas para reforzar. En la acidosis tubular renal tipo 1 señale la respuesta incorrecta. Entonces yo me pongo a buscar, algunas no las entiendo, algunas no me las han dicho, pero veo la 4. La 4 dice: es característica la hiperpotasemia. En una acidosis, exactamente, es lo típico que la acidosis metabólica vaya con hipercalemia, pero hemos dicho que la acidosis tubular tipo 1 es bien característico, por lo que hemos explicado, que vaya con hipocalemia. Entonces, puedo no conocer las demás, de repente no me acuerdo, qué sé yo, pero sé que la 4 es incorrecta de todas maneras y marco esa, y esa es la respuesta correcta. En el síndrome de Bartter se encuentra todo lo siguiente, excepto, hemos dicho que el síndrome de Bartter cursa con alcalosis, con hipocalemia, con poliuria, porque es como si yo le diera al paciente furosemida. ¿Qué es lo que no cursa? ¿Qué es lo que no cursa? Cursa con hipertensión arterial. Esa es la respuesta incorrecta. Muy bien, eso sería todo con respecto a tubulopatías. Espero que les haya gustado, espero que se haya entendido. Y si no hay preguntas, entonces nos vemos en la siguiente clase.